Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Memorias del Silencio, el podcast en el que compartimos historias de migrantes que llegaron a Estados Unidos con un propósito claro: estudiar, superarse y alcanzar sus sueños, enfrentando obstáculos con valentía y determinación. En este episodio conoceremos la historia de María del Carmen Hernández Flores, una mujer que a pesar de las dificultades encontró en la escritura una forma de expresar su experiencia migrante. A través de sus poemas, María del Carmen transforma sus vivencias en arte, convirtiéndose en una voz que representa a muchos. Acompáñanos a descubrir cómo utilizó sus recursos, su talento y su pasión para desarrollarse profesional y personalmente, y cómo ha logrado contar su historia, y la de muchos, a través de la poesía. Hola, pues mi nombre es María del Carmen Hernández Flores y soy la autora de este libro que titulé Los Caminos de mi Vida. ¿Y por qué lo titulé Los Caminos de mi Vida? Porque la verdad creo que mi vida he andado por muchos caminos, atajos, he cortado también rutas, pero al final todas han sido muy enriquecedoras. Unos caminos han estado más tropezados que otros, unos han sido muy bellos, que al fin de cuentas es lo que me hizo inspirarme en este libro. Es un libro pequeño que lo pueden hasta leer en una tarde si ustedes gustan, pero si realmente lo quieren pues saborear y deleitar, hay que darse unos espacios, porque es un libro pequeño, pero sí es un libro muy profundo en mi muy particular punto de vista. Desde una edad muy temprana, María se reconfortó en la escritura y la oratoria, ya que a través de aquí podía encontrar un escapismo a los problemas por los que atravesaba en su hogar, y en vez de preocuparse por las ansiedades que la abrumaban, podía ser libre y echar su mente a volar. En esa etapa de mi vida yo era muy niña, estaba en cuarto de primaria y mi vida privada, mi vida personal era un caos. Entonces mi vida en ese entonces pues era una vida muy gris, vamos a ponerlo de esa manera. E ir a la escuela para mí era como tener una vida pues más normal, de una niña normal. Y en ese encuentro, cuando el primer concurso de oratoria y esa primera poesía que nunca la voy a olvidar, que fue del español León Felipe Vencidos, que habla del Quijote, de los caminos del Quijote, y que pues muchas veces no somos los únicos que vamos cargando toda esa herradura, todo ese dolor. Entonces pues allí hubo así como que, no soy la única, pero yo también por medio de a lo mejor de esta manera de escribir puedo sacar todo lo que yo traigo. Entonces todas esas emociones, todo ese sentimiento de dolor y a lo mejor hasta de no poder expresarme, en esos momentos para mí la poesía fue la manera más bella de darle luz a mis palabras, porque era lo que yo buscaba, luz. Y de hecho después de allí recuerdo que el primer poema que yo escribí hablaba de felicidad y de libertad, porque eran dos cosas que no existían en mi vida. El caos que vivía en su casa la llevó a buscar una escapatoria, a un lugar en el que ella pudiera comenzar desde cero, construir su propia vida con un destino que ella escogió. Fue este el primer paso en lo que se convertiría el resto de su vida. Como les digo, pues había mucho caos en mi hogar y ese caos no crean que fue 1 o 2 años, o sea, yo nací en un caos y crecí en un caos hasta que terminó la escuela. Yo quise irme por muchos caminos para ya no estar en mi casa, evadir también esa parte de vida en la casa de mis padres, pero bueno, las cosas también se fueron poniendo un poquito ya más difíciles para todos nosotros como familia. Y mi mamá, ella es la primera que emigra a Kansas. Eran un grupo de amigos, todos entre los 15, 16, 17 años, los del barrio, y dentro de ese grupo de amigos estaba ese tío mío, que todos juntos dijeron, vámonos a Kansas. Entonces esa fue la primera, se puede decir, generación que emigró a Kansas City, Missouri, de Parral, porque yo soy de Parral. Y en Kansas hay una comunidad muy grande de parralenses, porque ya unos fueron trayendo a los otros y fueron jalando al otro y al otro. Entonces por eso fue que llegamos a Kansas, porque ese hermano de mi mamá le dice, mira Carmela, mi mamá se llama Carmela, y le dice, mira Carmela, la única manera que yo te puedo ayudar es que ya te vengas mejor para acá y ya no estés en Parral. Vamos a tratar de sacarte de Parral.
¿sí? Entonces, sí, dicho y hecho, se llevan a mi mamá, pues no se llevan, ¿verdad? Pero la invitan a que se vaya para allá y mi mamá, obviamente, con todo el dolor de su corazón, porque me dejaba a mí. Mi hermano ya se había ido a México con mi hermana, pero pues no, así nos tocó, no, vete mamá. Y ya después, la que siguió fui yo. Siguiendo los pasos de su mamá, María se aventuró a conocer un nuevo país y buscar las oportunidades que aquí podría tener, a pesar de que tan duros serían los desafíos. Entonces, ya estando mi mamá en Kansas, ella ahorra un dinero y me dice, Carmen, ahora sigues tú, porque ya en ese entonces mi hermana vivía en la Ciudad de México y mi hermana ya se había llevado a mi hermano. Y todo esto lo cuento porque pues teníamos un papá muy difícil y ya todos queríamos salir de ahí, de la casa, ¿verdad? Entonces llego a... Y cuando llegué a Kansas me dijo mi mamá, ay, mija, yo quiero que entres a clases de inglés. Pero ¿cuáles clases de inglés? Pues si llegas a Estados Unidos nadie te va a pagar nada. Y entonces sí veníamos de una economía muy estable, porque mi papá dentro de lo que cabe, pues sí teníamos una economía muy, muy estable, donde mi mamá teníamos gente al servicio y todo así, y llegamos, pues mi mamá primero y luego yo, llegamos con lo que traíamos puesto aquí a Estados Unidos. Y mi mamá entra a trabajar lavando platos en un restaurante y luego mi tío, que era el que ya se había venido antes, él ya sabía mejor cómo eran aquí las cosas, él ya hablaba poquito inglés, nosotros no hablamos nada de inglés. Ya construido una base para comenzar, ahora era momento de que María consiguiera un trabajo para comenzar a desarrollar en su carrera profesional en Estados Unidos. Y así poco a poco empezó a independizarse. Entonces me dijo, ya te conseguí una entrevista para que te vayas a trabajar al Westin Crown, es un hotel. Sí, yo, no, pues sí, él me llenó la solicitud y todo, y entré a trabajar en el Westin Crown Center, Westin Crown Center. El primer día de trabajo que me dicen que tengo que limpiar 20 cuartos, porque entré como recamarera, o sea, no crean que llega uno de recepcionista o de gerente, no. Entonces, pues venir de una vida a lo mejor muy limitada en la libertad, pero pues sí con mucha opulencia, yo decía, ¿qué hago aquí? Pero al mismo tiempo me sentía libre, me sentía que podía hacer algo más, ya no estaba mi papá, ya había como otro espíritu de esperanza, de fe, de la noche a la mañana como que ver otros caminos, y aunque trabajábamos muy duro, mi mamá por su lado, yo por el mío, juntamos dinero y ya nos pudimos independizar ella y yo solitas, porque vivíamos en un departamento, mis dos tíos, mi tía, mi mamá y yo, en un departamento de una sola recámara. Entonces, pues las mujeres nos daban la recámara y los hombres en la sala, ¿ok? Pero muy unidos. Gradualmente, María se acostumbró al nuevo país y al nuevo estilo de vida. Fue acomodándose y escalando laboralmente, y vivió toda su nueva vida aquí. Entonces ya nos pudimos, mi mamá y yo, independizar, y en ese inter, conocí al papá de mis hijas, pero él vivía en San Diego. Entonces, pues ya me enamoré y ¿por qué no te vienes mejor a vivir a San Diego? Y entonces sí, dejé el trabajo y fui como que muy rápido agarrando un poquito el inglés, y luego ya después ya no trabajaba en las habitaciones, ¿no? Ya después era en los banquetes, y ya trabajar en los banquetes no, ya era otra categoría. Ya hacer room service en las habitaciones, uy, no, ya. No todos podríamos llegar hasta el room service, ¿ok? Entonces, allí iba escalando, allí iba, y nada más que me enamoré y pues no me arrepiento, porque de ahí surgieron mis dos hijas. Me muevo a Tijuana, a San Diego, y ahí nace mi primera hija, Daniela, y luego ya de ahí él y yo nos movemos a Tijuana. A pesar de que María tuvo una relación complicada con su padre, ella cuenta que de algún modo él fue quien la inspiró a convertirse en escritora, ya que a través de las letras podría deshogar sus sentimientos y retratar lo que le gustaría haberle dicho. La escritura la traigo de parte de él. Un hombre muy inteligente, un hombre con una memoria
excelente, una biblioteca también andando, y muy bueno para su familia también muy buenos para la prosa, para los versos, para la poesía. Entonces creo que de por ahí traigo algo de mi padre, pero se lo leí al cielo y sí le dije, mira papá, tanto me dijiste, porque mi papá me decía chinita. Entonces tanto me dijo, mija, usted tiene que dejar su legado, usted tiene que escribir todo eso que me lee. Y no nada más léamelo a mí, esto se lo tiene que leer también a sus hijas, escríbalo por favor. Desafortunadamente ya en eso él falleció pero le escribí a él y le dije, mira, no lo pudiste ver, pero te escribo y te digo que gracias. Bueno, precisamente hoy mi papá cumple 4 años que falleció. Y para mí haber hecho las paces con mi papá, al fin de sus días fue embellecedor, pero fue una partida muy dura porque no tuve una buena relación con él. Entonces para mí escribirle un poema a mi papá, no voy a decir que con el corazón totalmente sanado, pero en cierta manera como haber hecho las paces con él antes de fallecer, haber estado con él sus últimos días, que haya fallecido en mis brazos, fue yo creo como que la manera más bella de soltar ese resentimiento, ese dolor y perdonar. Entonces para mí fue difícil escribirle a mi papá un poema, pero ya con amor, porque a lo mejor pude haberle escrito un poema con mucho resentimiento, pero no, se lo escribí con amor y también también porque vengo de él, y ahora sí que renegar de mi padre sería renegar de mí misma. Entonces hoy lo honro, hoy lo venero, y donde quiera que esté, que Dios, que esté en paz, pero ese ha sido el más difícil. Ella ve el escribir como una manera de retratar sus palabras en una expresión de arte, y reflexiona en lo importante que es la inspiración interna, y creer en uno mismo para seguir cualquier tipo de sueño, y no tener miedo a las percepciones externas. Creo que es bien importante escucharnos a nosotros mismos. Y cuando ustedes sientan que el corazón está latiendo y les está como diciendo, lo tengo que escribir, escríbanlo. Al momento, si no quieren mostrárselo a nadie, no se lo muestren a nadie, pero plásmenlo, vayan plasmando sus historias, lean sus propias historias una y otra vez, y yo sé que con el tiempo se van a ir enamorando de lo que ustedes van escribiendo. Esto no es de la noche a la mañana. Yo creo que como en cualquier carrera o en cualquier don o en cualquier parte de arte, hay que tener consistencia y no tampoco dejarse desilusionar por los comentarios, porque va a haber muchos comentarios que a lo mejor les digan, ay, ¿en serio? Eso no hay, qué ridículo. No hagan caso de los comentarios, ustedes sigan creyendo en ustedes, crean en ustedes, porque siempre va a haber alguien que cree en nosotros, y se los digo yo. Y gracias a esa persona, ahorita tengo un libro que ha inspirado a otras personas, y confíen también, déjense moldear, aprendan, escuchen, aprendan siempre, y por favor escuchen muy bien los consejos que su maestro les da, porque créanme que los va a querer llevar siempre por un buen camino de la escritura. María experimentó dificultades tanto personales como exteriores para comenzar a escribir, como lo fue tener que empezar una nueva vida desde cero en un país distinto, tanto desde tener que superar miedos personales y barreras como el lenguaje. Poco a poco tuvo que irse adaptando. Para empezar, pues yo creo que se tiene uno que adaptar, o se adapta uno o se adapta, pero no fue fácil. Primero que nada, el idioma. En aquel entonces el idioma era una barrera muy muy grande, porque en Kansas casi no había personas latinas, era una comunidad muy muy pequeña. Entonces pues ahora sí que el problema era, el inglés era una barrera muy muy grande. Segundo, el frío, un frío, o sea que no sabíamos andar en la nieve y luego mucho menos en el hielo, y pues 2 que 3
se quebraron pie, brazo. María encontró una red de apoyo en su camino, como compañeros de trabajo o personas que estaban dispuestas a ayudarla. El apoyo a estas personas también fue importantísimo. Entonces, no fue fácil la adaptación, pero en realidad, pues ni tiempo de pensar en una adaptación, porque las jornadas de trabajo, cuando llegamos, o sea, yo tenía aparte tenía 2 trabajos, porque también al principio trabajaba en la lavandería. Llego al trabajo y conozco a una chava del DF. Híjole, habla español, no, pues de ahí nos hicimos muy amigas. Entonces ella ya estaba casada con un americano, ella ya hablaba los 2 idiomas y ella me ayudó muchísimo en el trabajo. Entonces era bien, pues como somos los mexicanos, trabajadores, a eso venimos a trabajar. Entonces pues nos empezaban a decir, oye, ¿no quieres más horas, pero en la lavandería? Claro que sí. A las 4 de la tarde terminábamos de housekeeping y luego nos bajábamos hasta las 10, 11 de la noche, todos los días. Descansábamos muchas veces un día a la semana, que no lo iban rotando, pero por lo regular sacábamos mucho overtime, pero entonces ahí fue donde ni tiempo de la adaptación, pues la adaptación más bien fui muy adaptable para trabajar. En eso sí me adapté luego, pero en la vida en realidad nunca tuve una vida social en Kansas, nunca, pues fue muy raro que yo creo que nada más celebramos la Navidad o algo así, porque todo el mundo trabaja, a eso venimos a trabajar y es raro que tengamos espacios para divertirnos. En los momentos más difíciles de su vida, María siempre vio la poesía como un refugio en el que podría protegerse de los peligros o la incertidumbre que hay afuera. En esta realidad alterna, ella podría ser libre y estar protegida. Cuando yo estoy en Tijuana, y pues que también desafortunadamente uno también pues uno elige a las personas que son más cercanas a uno y que cree uno que es lo mejor porque es lo que uno ha vivido. Entonces ahí cuando en esa etapa de mi vida, cuando estoy con el papá de mis hijas, pues que también, o sea, un caos en esa relación, mi refugio fue la escritura, pero ahí la escritura era más como plegarias, porque a mí, ayúdame, cosas así, ¿sí? Entonces ahí sí, porque en Tijuana no tenía nadie, no tenía familia, nada más estábamos él y yo y las 2 niñas chiquitas. Entonces era era mi refugio. Y a la poesía siempre le di, pero como que la poesía era más que iba y venía, la escritura siempre fue un poco más cercana, pero el amor de mi vida es la poesía. Eso no quiere decir, no, la retomé, porque yo sé que es lo mío. Sé que soy buena para escribir, pero yo sé que donde realmente, pues realmente la verdad yo siento que Dios toca mi mano y me hace, escríbale, es en la poesía. La verdad, la amo, la quiero mucho, sí. Una de las cosas que más la han llenado de orgullo y felicidad es saber del apoyo que obtiene de las personas que conectan con su trabajo y le dicen cómo se ha inspirado o ayudado en sus vidas, tal como es el caso de su poemario, el cual publicó y obtuvo un gran recibimiento por los lectores alrededor del mundo. Fue un libro que en su inicio nada más pensé hacerlo como un regalo a sí misma, para mí y para mis hijas o gente muy cercana a mí. La verdad me he topado porque el libro poco a poco ha llegado a manos de personas que en realidad yo ni conozco y me han comentado dónde lo podemos encontrar. Hay personas, se me acercó un día una señora en el evento del consulado, muy emocionada, porque para ella el poema que leí ese día, para ella, La promesa de amor, ese poema se llama La promesa de amor, ella se identificó mucho con una hermana que tiene más de 30 años que no ve. Entonces ella compró el libro para mandárselo a su hermana y dedicarle el poema, que de hecho se lo autografié a su hermana para que ella tuviera el libro. Entonces ha llegado a Alemania, el libro llegó a Alemania también, unas personas que no hablan español también, pero que querían leerlo. Tú mándalo y nosotros vemos cómo hacemos la traducción. Ok, entonces en mi familia creo que las personas que son más cercanas a uno son los más críticos, porque nos conocen muy bien, muy bien. Entonces, pero creo que les he dado una alegría a mis hijas
pero la alegría más grande es habérmela dado a mí misma, de haber tenido el valor de atreverme a escribir algo. En su camino a ser escritora publicada, una de las adversidades por las que pasó María fue el exponer sus historias, puntos de vista y vulnerabilidad al mundo, para que otras personas las consuman e interpreten desde sus perspectivas propias. Ella comenta que esto puede generar un miedo paralizante, que hay que sobrellevar ya que la recompensa es mayor que el miedo. Al momento de querer escribir algo, que ya sea algo personal, creo que es difícil tomar la decisión de hacerlo. En mi muy particular punto de vista y en mi experiencia me pasó. Entonces, ¿qué hacer con esa vulnerabilidad? Pues simplemente es como que doblarla y guardarla, porque de nada sirve, de nada, absolutamente de nada sirve. De todas maneras, por muy limpia y bella que sea una obra, siempre va a haber alguien que haga un comentario, una crítica o siempre haya alguna controversia. Siempre, por lo regular, es muy normal en el ser humano, más que aplaudir, es criticar. Entonces, la crítica, tómenla también como algo bueno que les ha pasado en la vida, porque si los critican es porque los ven y los escuchan y los leen. Así que si los critican es bueno. Yo hice una pausa por años, porque yo creo que, o sea, mi primer encuentro con la poesía o la escritura, porque también me encanta escribir y también me encanta escribir reflexiones, pero en esa etapa estaba totalmente pues distraída por la vida, por una vida muy diferente de donde venía, que no me daba el tiempo para la inspiración, ni la busqué yo creo en ese momento, porque estaba totalmente distraída. Ella aprendió que, a pesar de que a veces pueda dar miedo vulnerarse a uno mismo, al publicar una obra en la que se retraten sus sentimientos, no tiene nada de malo sentir cosas y expresarlas al mundo. Siento que la inspiración, cuando menos te lo piensas, o te deja o regresa a ti. Creo que sí siento que es algo muy, muy emocional, que es algo que sí, para sentir hay que estar despierto para sentir. Y muchas veces en la vida vamos en automático viviendo que todas esas emociones ni sabemos que las tenemos y mucho menos las sentimos. Yo creo que nunca hay que callar y siempre hay que expresar lo que el corazón nos va diciendo, esa intuición que todos tenemos, y eso que, ay, lo diré, no lo diré. No, hay que perder el miedo y decirlo, porque es bien importante también compartir con las demás personas lo que a lo mejor sabemos que va a ser algo bueno para cada ser humano. Y yo en general se los digo, quien quiera escribir, escriba, quien quiera cantar, cante, no importa que no canten bien, pero váyanse a un karaoke y canten, pero hagan lo que les gusta en la vida. ¿Por qué? Porque nada más tenemos una sola vida y tenemos también que honrarla. ¿Y cuál es la manera más bella de honrarla? Haciendo lo que nos gusta hacer. Todos tenemos un don. Todo es cuestión de que lo busquemos y que lo encontremos. Y ya cuando lo encontremos, pues entonces sí, compartirlo, porque es bien importante compartir los dones. María reflexiona que después de atreverse a ser una escritora publicada, su vida se transformó, ya que cumplió sus sueños y se atrevió a hacer bastantes cosas que siempre quiso hacer. Ella está agradecida con ella misma por dar este gran paso. Sí, entonces yo sí siento que muchas veces en la vida, ya cuando sientes que hay algo que tienes que compartir, es cuando le pones atención por dónde puedes a lo mejor hacer las cosas mejor. En este caso para mí la poesía, yo lo que trato ahora de hacer es tratar de estar conectada. Llevo una vida ahora sí ya pues mucho más tranquila también, llevo una vida, siento yo, que más ordenada, que también esa es parte, creo yo, muy, muy pues fundamental para realmente, si queremos sacar lo mejor de nosotros mismos en cualquier parte, ¿no? Si quieres ser bueno en algo, tienes que dedicarle tiempo y tienes también que ser constante y tienes también que ser disciplinado. Entonces yo creo que si yo no hubiera tenido también toda esa distracción, esos años, mucho de lo que yo he escrito ahorita no lo hubiese escrito.
porque no hubiese tenido tampoco todas esas experiencias. Entonces creo que los tiempos son siempre perfectos y siento que la vida ha sido tan buena conmigo que me dio tanto tiempo para poder también aprender mucho de ella y poderlo expresar, para tener ahora sí que pues tinta de donde, ahora es bastante tinta para escribir. Para María, escribir también es una manera de cerrar procesos, sanarlos y dejarlos en el pasado, donde siempre podrá revisitar viejos recuerdos a través de sus publicaciones. Es una manera de enfrentar cosas difíciles del pasado y hacer las paces con uno mismo para avanzar. Bueno, siento que de unos años para acá, sí, o sea, ya siento que un día la poesía me dijo, ¿sabes qué? Creo que yo soy para ti, tú eres para mí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves si nos casamos? Y yo le dije que sí. Y le dije que sí porque para mí ha sido una parte fundamental de mi sanación espiritual. Entonces, ¿cómo no decirle que no a alguien que te ha dado tanto y te ha restaurado emocionalmente y espiritualmente tanto? Entonces le dije que sí y pues creo que vamos bien. Espero seguir escribiendo. Este libro creo que es un libro donde plasmé mucho del dolor que yo traía cargando por muchos años. Entonces creo que la deuda que tenía conmigo misma de pagarla en dejar y soltar y fluir y perdonar, creo que en este libro lo plasmé. Entonces creo que hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque creo que ahora sí, después del perdón, ya vienen otro tipo de cosas que también quiero escribir. Cómo podemos salir adelante, cómo podemos seguir en la vida sin tanto carga emocional que vamos ahorita cargando, y mucho más en estos tiempos, tantos miedos, tantas preocupaciones, resentimientos, tanta vulnerabilidad que hay ahorita. Entonces me gustaría también ahora plasmar mi experiencia de cómo ha sido enriquecedora esta parte que ahorita estoy viviendo, mi conexión que tengo también espiritual. Soy católica, pero no ejerzo mucho la religión. Podría decir que nací en un hogar católico. Me siento más bien una persona espiritual, que creo que Dios está en todos lados y creo que esto es lo que realmente ahorita siento en mi corazón, que es lo que tengo que hacer. Ella considera que la inspiración puede encontrarse en lo que sea, y que es importante expresar lo que uno siente o está viviendo por medio de letras o el arte para así conectar con otras personas y con uno mismo. Que después del dolor todo se sana y vienen panoramas nuevos, pistas nuevas y todo es nuevo y que sí, no importa la edad, nunca es tarde para soñar, ¿eh? Eso sí les digo, no piensen que ya tengo 70, no, tienen mucho que escribir, mucho que decir, mucho que plasmar. No, que tengo 50, la menopausia, pues escribir de la menopausia, de lo que vamos sintiendo, porque es una etapa también que a lo mejor hay que compartir con otras personas, con otras mujeres, o los hombres también, que muchas veces la soledad o miles de cosas, el trabajo, las obligaciones, escriban y cuando sientan seguros, compártanlo, porque no saben si con una persona que lo lea y se siente identificada, siéntanse por bien servidos, la verdad. Los poemas para ella son una gran manera de retratar lo que uno siente y plasmarlo de alguna manera para poder ponerle cara a las emociones. De esta manera, uno puede conocerse a sí mismo y dejar que otros nos conozcan. Hice una receta, ingredientes: 1 litro de sangre apasionada, 1 kilo de corazón humilde, 2 cucharaditas de lágrimas de felicidad para sazonar, 3 piezas de paciencia, 300 gramos de bondad, 200 gramos de comprensión mezclada con 50 gramos de compasión, una cabeza de sabiduría, un manojo de entusiasmo, fe y esperanza al gusto. Por último, le agregas un buen tazón de agradecimiento y perdón, y todo lo licúas, y todo en cocción. Viertes el litro de sangre apasionada en el olla del alma. Ya que esté hirviendo la pasión de la sangre, le agregas el corazón así entero.
Deja sazonar juntos hasta que se mezclen bien los sentimientos. Ya que sientas que están bien compenetrados los sabores, vas agregando las lágrimas alegres con el extracto de felicidad. Meneas bien los ingredientes y ahora vas agregando la paciencia y la bondad. Ya que estén bien, integras bien las virtudes, poco a poco. Echas también a la olla del alma la compasión, la comprensión, la sabiduría y el manojo de entusiasmo. Dejar hervir todos los dones, meneando bien con el cucharón bendito hasta que todo se mezcle perfectamente y la sopa del amor tenga una consistencia eterna. Por último, agrega un tazón grande de agradecimiento y perdón. Dejar hervir a fuego lento toda la noche. Al día siguiente tendrás una deliciosa sopa de amor. Buen provecho. Nota: esta sopita la puedes repetir todos los días de tu vida. Muchas gracias por escuchar este episodio de Memorias del Silencio. Gracias por sintonizarnos para escuchar las historias de personas como María, que han seguido sus sueños a pesar de los miedos o adversidades, siendo un símbolo de persistencia y resiliencia del cual todos nos podemos inspirar. Encuéntrenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Memorias del Silencio para no perderse de nada. Hasta la próxima.